acabamos de tener. Vamos con el panel Unidad de la Potestad Sancionadora del Estado. Van a responder si este proyecto es posible. Participan en este panel el doctor Andrés Fernando Ospina, el doctor Pedro Alfonso Hernández y modera el doctor Bernardo Carvajal. El doctor Andrés Fernando Ospina Garzón es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y doctor en Derecho de la Universidad de París, Panthéon-Assas. Docente investigador del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, autor de varios artículos y libros en Derecho Administrativo. Durante 6 años fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar del Consejo de Estado. El doctor Jorge Iván Rincón Córdoba es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un diploma en estudios avanzados de la Universidad de Barcelona. Es doctor en Derecho de la misma universidad. Actualmente se desempeña como director de posgrados de Derecho y docente de la Universidad Externado de Colombia. Ex magistrado auxiliar del Consejo de Estado, asesor y consultor independiente, miembro de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio. Bueno, igualmente participa de este panel el doctor Pedro Alfonso Hernández Martínez, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, estudios de posgrado en Derecho y Administración Pública de la Universidad Javeriana, IBAM, Río de Janeiro y Universidad de París II, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, comisionado y presidente de la Primera Comisión Nacional de Servicio Civil. En la actualidad es el director general de Épica Consultores, abogado litigante en responsabilidad fiscal y disciplinaria de los servidores públicos, conjuez de la sección segunda del Consejo de Estado, profesor de posgrado de las Universidades Externado de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio. Modera este panel el doctor Bernardo Carvajal Sánchez, doctor en Derecho Público y magíster en Teoría de la Persona en el Derecho, Universidad París I, Panthéon-Sorbonne, especialista en Derecho Constitucional, Universidad París II, Panthéon-Assas, especialista en Legislación Financiera, Universidad de los Andes, abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor en Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho, ex magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, socio director de Bernardo Carvajal y Asociados. Doctor Bernardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Olga Lucía, Daniela, a mis colegas panelistas y sobre todo a todo el público que nos acompaña en esta tarde. Por acá en pantalla ya veo a mis queridos colegas, miembros de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio. De nuevo, muy buenas tardes, apreciado Pedro Alfonso Hernández, apreciado Andrés Fernando Ospina. Tenemos un tercer panelista que esperamos se pueda conectar pronto, que es mi querido colega Jorge Iván Rincón Córdoba. Muy bien, el panel que nos reúne en el marco de este primer Congreso Internacional en su segunda tarde se denomina la Unidad de la Potestad Sancionadora y tiene el siguiente interrogante: ¿es un proyecto posible? Creo que la pregunta es central para quienes integramos esta academia y creo que es uno de los principales propósitos y de las principales razones por las cuales la hemos conformado. Implica, por supuesto, una nueva visión, ojalá no tan fragmentada, tan dispersa, me atrevería yo a decir de manera provocadora, no tan separatista de los regímenes sancionatorios.
Y yo creo que es una pregunta a la vez de interés teórico, pero ciertamente de mucho alcance práctico, en torno a la coherencia de la interpretación y aplicación de nuestras instituciones jurídicas sustanciales y procesales cada vez que estamos ante el fenómeno del jus puniendi estatal. Quisiera que me confirmaran si me están escuchando bien. Sí, Bernardo, te estamos oyendo bien, pero nos dicen que hay un eco que está sonando. No sé si alguno de nosotros tres tiene prendida la transmisión en paralelo, pero te estamos oyendo perfectamente. Yo sentí un eco al principio en la transmisión, pero por mi lado no tengo abierta ninguna otra, pero creo que ya no está. Sí, ya está sonando muy bien. Creo que ya técnicamente Perfecto. podemos empezar. Muy bien. Estos son obviamente los alias del directo. Entonces, les decía que estoy sumamente complacido de hacer este papel de moderador, porque esta pregunta me parece capital y central, no solamente desde un punto de vista teórico, sino por sus implicaciones prácticas, para garantizar coherencia, para garantizar seguridad jurídica y sobre todo el garantismo en términos de derechos y garantías constitucionales y convencionales muy seguramente. Ahora bien, yo en estos propósitos iniciales seré muy breve, por supuesto, porque creo que todos tenemos muchas ganas en escucharlos a ustedes, a nuestros tres panelistas, pero yo quisiera, a modo de una breve introducción, comenzar con esta pregunta que me hago yo. ¿Será que la potestad sancionadora del Estado es realmente una sola? ¿Es la misma? Entonces, de manera muy preliminar, veo que esa pregunta se podría analizar en dos sentidos, diferentes pero complementarios. El primero yo le llamo un sentido ontológico o fenomenológico, es decir, si miramos todas las expresiones del jus puniendi, de la potestad sancionadora del Estado, y nos podemos preguntar si todas ellas corresponden realmente a un mismo fenómeno desde el punto de vista social, moral, ético y político. Por ejemplo, si podríamos asimilar la naturaleza y la historia de lo que es el delito y la sanción penal frente a lo que es la infracción y las sanciones administrativas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la filosofía política, se discute desde la Revolución Francesa, por lo menos, sobre una especial naturaleza del derecho penal, por ejemplo, como manifestación de una reacción social a través del juez. Es el juez quien señala y recuerda que hay unas prohibiciones legales, pero que no son más que el reflejo de unos inaceptables, de unas conductas inaceptables por la sociedad. Mientras que las infracciones administrativas parecieran ser más la típica relación entre la respuesta que hace la misma administración ante la inobservancia de uno o varios regímenes sobre sus vigilados, supervisados o sobre los funcionarios públicos también. También, por ejemplo, piensen en uno de esos mitos fundadores del derecho sancionatorio, sobre todo el derecho administrativo sancionatorio, que algunos autores utilizan y desarrollan y por supuesto que llevan a unas conclusiones determinadas, como es
la famosa tesis de la despenalización como origen de la necesidad de sancionar por vía administrativa. Eso me parece bastante discutible a mí, por lo menos en lo personal, y creo que no corresponde a un análisis basado por lo menos en la historia del derecho. Por otro lado, yo veo inicialmente un segundo ámbito de reflexión que es propiamente jurídico, es decir, cabría preguntarnos si el derecho que tiene por objetivo orientar y regular ese fenómeno del jus puniendi, tanto en lo sustancial como en lo procesal, si ese derecho es uno solo, es decir, si existe un solo derecho sancionatorio o si por el contrario necesariamente existen varios derechos sancionatorios extremadamente diferenciables, separados por sus regímenes y por una serie de especificidades. En ese segundo supuesto, además podríamos preguntarnos si se trata realmente de sistemas jurídicos independientes o si por el contrario hay como mínimo hay que reconocer una interrelación y eventualmente si se puede aspirar a una especie de reunificación de alguna manera, en algún sentido, de todos esos regímenes jurídico-normativos. Muy bien. Le doy la bienvenida igualmente a mi querido colega Jorge Iván Rincón. Buenas tardes, Jorge Iván. Buenas tardes. Yo tengo previsto para que entremos ya en materia 6 grandes temas. El primero de ellos es el siguiente para poder darles la palabra. Y es que como punto de partida, yo los invito a que tratemos de identificar y de recordarle también al público cuáles serían esas expresiones actuales de la potestad sancionadora del Estado, de manera que así podamos verificar un estado de cosas de cara a si esa unidad existe, si es posible o si es imposible. Les doy la palabra, por ejemplo, le sugiero que Pedro Alfonso pudiese de pronto tomar la iniciativa. Adelante, por favor. Bueno, gracias Bernardo. Un abrazo muy especial también para mis compañeros Jorge Iván y Andrés. Gusto de volvernos a reunir aquí. Bueno, en relación con esta primera pregunta, que pareciera admitir una respuesta un tanto directa, concreta, me parece que pueden haber opciones de respuesta. Depende un poco de las ópticas en las cuales se quiera mirar, y esa respuesta va a ser importante justamente para esa presentación que hacía sobre esta materia. Porque yo partiría de un presupuesto, y el presupuesto es el derecho sancionatorio juega el papel como de un género que está conformado a su vez por algunas especies. Desde ese punto de vista, la pregunta sería, ¿y cuántos son esas expresiones que conforman al derecho sancionatorio como la expresión formal para el ejercicio del poder punitivo, de la potestad sancionadora de la administración? Podríamos mirarlo muy desde arriba para decir casi que depende. Depende de dónde, depende de quién quiera mirarlo. Si se mira, por ejemplo, en España resalta particularmente 2 grandes áreas, penal, administrativo, y dentro del administrativo diferentes expresiones. Si se mira en el caso, entre otras, y el disciplinario hace parte de la potestad sancionadora de carácter administrativo. Pero en Colombia hubo una respuesta en la década de los 80, liderada desde la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, donde sostuvo que eran 5 las expresiones del poder punitivo, de la potestad sancionadora. Esas mismas expresiones son retomadas en los primeros años por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. A final de los años 90 y hasta hoy, la jurisprudencia constitucional considera que son 4 esas grandes expresiones que conforman al derecho sancionatorio. Es decir, el derecho correccional, el derecho, comillas, administrativo sancionador, el derecho disciplinario y el derecho penal. Hay quienes en estos últimos tiempos están proponiendo, particularmente el caso, por ejemplo, de Carlos Arturo Gómez Pavalló, que está proponiendo que sean nuevamente los 5, esas 5 grandes grupos a los cuales hizo referencia la Corte Suprema en los años 80. O sea, agregarle el tema del impeachment. Luego, la respuesta depende. Hay quienes puedan considerar que son igualmente 2, penal y administrativo, y dentro del administrativo separar entre disciplinario y el resto del derecho administrativo sancionador. En mi criterio, y cierro ahí para no alargarme demasiado en la respuesta, diría desde ese nivel grande, sin entrar en las especificidades, parto del presupuesto que no son 2, ni 4, ni 5, sino 3. Solo 3 las expresiones del derecho sancionatorio. 1, el derecho contravencional. 2, el derecho disciplinario. Y 3, el derecho penal. Un poco para no alargarme ya más en la respuesta, desagregando cada una de esas 3 grandes componentes. Y como son 4, lo que plantea en términos generales buena parte de la doctrina y la jurisprudencia constitucional, partiría del presupuesto que el derecho correccional hace parte del derecho contravencional. Esa es esta primera apreciación sobre este Muchas tema. gracias, Pedro Alfonso. Permíteme hacer una pequeña contrapregunta solo para precisión, si es posible. ¿Cómo entiendes que queda conformado ese derecho contravencional, por favor? Bueno, ya a su interior, bueno, de un lado estará entonces el derecho correccional, que es aquel que asiste a las autoridades judiciales para preservar básicamente 2 aspectos. 1, el normal desarrollo de los procesos a su cargo, y 2, la majestad que personifica la autoridad judicial. 1, lo que comúnmente derecho correccional. Y lo otro son 50, pero 50 con S y separado. 50 expresiones de la potestad sancionatoria, donde pues el listado se calcula entre 80, 90, 100 expresiones de la potestad disciplinaria. Por eso lo llamaría entonces 50 expresiones ahí dentro del contravencional. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuestros 2 panelistas adicionales, Andrés, Jorge Iván, ¿qué desean agregar o complementar frente a la intervención de Pedro Alfonso? En el orden que tú quieras darnos la palabra. Vamos con Andrés. Bueno, este es un tema muy difícil por varias razones. En primer lugar, porque yo estoy convencido de una frase que entre algunos juristas tiene mucho eco, y es que solamente clasifica bien quien conoce bien. Y muchas veces los problemas de clasificación se derivan justamente de no conocer todo el panorama, de ver solamente algunos de esos ámbitos o algunos aspectos, y por lo tanto hay clasificaciones incompletas. Segunda idea con la que quiero agregar a esta pregunta: clasificar no es algo del todo neutro, desinteresado o absolutamente matemático o científico. Muchas de las clasificaciones son interesadas. Estamos tocando casi que la misma idea de las ramas del derecho. No podemos desconocer que
discutir si el derecho tributario en una época era derecho administrativo o si el derecho penal es o no parte del derecho público. Son asuntos que en la academia tienen un trasfondo de interés académico, pero también de interés económico para efectos de las especialidades del litigio. Es por eso que cuando tú me formulas esta pregunta, pues yo, escuchando atentamente a Pedro Alfonso, también hubiera hecho la misma pregunta. Dentro de lo que él llama lo correccional, ¿qué pondríamos y qué sacaríamos? ¿Por qué? Porque simplemente, haciendo referencia a una sentencia de la Corte Constitucional, dice que hay derecho penal delictivo, que hay contravencional, que hay policivo, que hay disciplinario, que hay correccional, agrega la indignidad política y agrega unas manifestaciones concretas como el tributario, el contractual. Y entonces lo que me plantea esto es que creo que esta es la pregunta esencial para comenzar este debate, porque podemos poner palabras y podemos clasificar, pero lo importante es que empecemos por determinar cuál es el criterio de clasificación y dentro de cada categoría qué es lo que vamos a incluir. Porque, por ejemplo, hay doctrina que considera que dentro de lo administrativo está lo correccional y lo disciplinario, y lo correccional es una categoría enorme, amplísima, en la que, por ejemplo, nos incluyen las sanciones en materia de competencia por parte de autoridades administrativas de policía, las de materias sanitarias, etcétera. Es decir, esa categoría de correccional, pues pareciera para algunos, no para todos, tener un carácter residual y omnicomprensivo en materia administrativa. Yo creo que esos son los puntos que yo quisiera agregar para darle la palabra a nuestro amigo Jorge Iván. Bernardo, no sé si me permitan solo un pequeño comentario. Adelante. Tal vez lo que estaba planteando es, o dije, es derecho contravencional, no correccional. O sea, el género es contravencional, de contravenciones. Eso. ¿Listo? Perfecto, gracias por la aclaración. Quiero darle la palabra entonces a Jorge Iván Rincón para que nos comente también cómo respondería a esa pregunta de partida inicial y si está un poquito en sintonía con alguno de los otros dos panelistas o cuál es su visión. Adelante. Pues yo creo que estoy en sintonía con los panelistas, pero sí creo que hago una construcción un poco más atrás. Doy un paso atrás para decir que realmente lo que son comunes son unas garantías y por eso hablamos de jus puniendi. Realmente el jus puniendi como concepto no es una rama del derecho, sino más bien es una posibilidad del Estado. Y entonces a partir de ahí creo que empezar a categorizar bien es adecuado. Adicionalmente, creo yo, y es un tema muy particular, y apoyándome en Alejandro Nieto, que lo que es común a ese jus puniendi es el concepto de ilícito y de sanción. Al final, la sanción no cambia porque sea calificada de administrativa o de penal, como el ilícito no cambia en su concepto por ser calificado de administrativo o de penal. Ontológicamente, diría Alejandro Nieto, el concepto es idéntico, casi que es un concepto que proviene de la teoría general del derecho. Pues porque hay conceptos o categorías que son comunes a todos. Otra cosa distinta son las consecuencias jurídicas que nosotros queremos asignar con las clasificaciones que realizamos. Y por eso ahí yo apoyo la moción de Andrés Ospina cuando señalaba que las categorías pues son intencionales. Eso no es que haya obviamente un tema absolutamente empírico que uno pueda en este caso detallar como ocurriría en otras ciencias que no ocurre en la jurídica, sino que el lenguaje tiene valor y sobre todo el legislador establece a ese lenguaje unas características que son propias. Dentro de esa óptica, el legislador ha establecido, en mi concepto, tres grandes categorías que uno podría manejar desde el punto de vista histórico con independencia de la clasificación hipertrófica que ha tenido la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. El ilícito es penal o el ilícito es administrativo en principio. Y dentro de esa dicotomía, obviamente, pues ya estableceremos cuáles son las particularidades y los puntos de encuentro,
Pero por supuesto dentro del administrativo, el administrativo de forma particular admite especialidades y particularidades. Y el administrativo tiene subespecies dentro de esa categoría. Y ahí sí uno pues podría ser tan amplio como quisiera, por supuesto. Uno podría hablar de temas, por ejemplo, de autoprotección, donde la finalidad del sancionatorio es, por supuesto, garantizar el funcionamiento de una organización, y ahí, por supuesto, está el disciplinario, pero también podríamos ver otras posibilidades. Posibilidades en donde la sanción es una lógica de intervención administrativa, en donde está ligada a lógicas de inspección, control, vigilancia, e incluso yo podría decir que bajo esa lógica tendríamos dos posibilidades adicionales. Una inspección, control y vigilancia sobre una actividad de carácter económica, pero también sobre el ejercicio de una profesión. Aquí hay varios que han querido entender que lo deontológico y el disciplinario de los servidores públicos son iguales, y pues no son iguales, porque a un servidor público que puede ser abogado, pues puede tener dos juicios que son separados y que en algunas ocasiones los dos pueden ser, en este caso, administrativos. Y luego creo que hay una categoría que la historia del derecho administrativo sancionatorio, tanto español como colombiano, pues prácticamente trae, y es lo que en su momento la doctrina alemana llamó derecho penal administrativo, bajo el entendido de que la administración pública no regulaba actividades, sino realmente habían comportamientos que el derecho penal consideraba que no eran tan lesivos del ordenamiento jurídico, pero que sí tenían que tener algún tipo de respuesta. Eran lógicas más de despenalización, y a quienes ya más o menos tienen la edad que yo tengo y que alcanzamos a ver el Código Penal del 80, pues era la clásica división que existía entre delitos y contravenciones, en donde obviamente a veces el juez penal entraba, pero a veces eran autoridades administrativas las que tenían esa posibilidad. Esto para decirles que obviamente en mi concepto, obviamente hay una lógica errada del Código Nacional de Policía, en donde en una misma bolsa mete esta lógica de administración coadyuvante de la justicia a administración que tiene unas competencias sancionatorias que se derivan del ejercicio propio de sus funciones de intervención. Y creo que aquí hay unos errores crasos a propósito de eso que Bernardo establecía como un elemento del famoso policivo, ¿no? Que ahora todo es policivo, y eso es riesgoso de acuerdo al artículo 105 del CEPACA, porque donde me queda el control judicial, por ejemplo, de una sanción en materia urbanística, para no ir tan lejos. Creo que obviamente dentro de esta lógica, pues la lógica colombiana ha, por supuesto, añadido el juicio político o la pérdida de investidura, que en mi concepto pues también es un castigo. Si la sanción es la misma definición, creo que hay unas consecuencias jurídicas específicas con ese calificativo, y a esto habría que agregar otra discusión, que además aquí también muchos descubrieron que el agua tibia moja. Posibilidades de actividades administrativas que en muchos contextos, siendo materialmente la misma actividad, son de carácter jurisdiccional. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el ámbito disciplinario? Pues porque la actividad materialmente es la misma, la que adelanta la Procuraduría que la Comisión Nacional de Disciplina, pero el legislador, o en este caso el constituyente primario, bajo unas lógicas, bien sea de especialidad, para garantizar imparcialidad, le quita esa connotación administrativa para darle una connotación de carácter jurisdiccional. Pero vuelvo a insistir, eso no me cambia ni el concepto de sanción ni el concepto de ilícito. Lo que me cambia son las consecuencias jurídicas que se derivan de esos calificativos que el ordenamiento jurídico, pues por supuesto, asigna. Muchas gracias. Y veo que con esta última intervención, de alguna manera se responde a algo que preliminarmente había señalado sobre si ontológicamente la unidad puede ser vista desde ese punto de vista. Sobre lo que los filósofos dirían la cosa en sí, es decir, la cosa en sí es un ilícito y una sanción, y habría algo común, es ese jus puniendi. Y justamente esta intervención me permite, creo yo, seguir al siguiente punto, y es, pensemos un poco al día de hoy, cómo se configuran, y ya Jorge Iván lo ponía de presente, desde los diseños constitucionales, y pasando obviamente por las configuraciones legislativas y reglamentarias, cómo se están configurando al día de hoy, tanto en lo sustancial como en lo procesal, esas diferentes manifestaciones de un mismo fenómeno llamado jus puniendi. Por ejemplo, no solamente cómo se legisla,
sino también cómo se enseñan, cómo se estudian y cómo se aplican esos diferentes derechos sancionatorios. Me parece que esto es relevante porque nos permitiría intentar medir qué grado de interacción o de interrelación podría encontrarse entre esos diferentes regímenes o manifestaciones del derecho sancionatorio y sobre todo con qué grado de intensidad se está dando al día de hoy esa interacción, si es que la hay, si es que es nula, si es alta, si es baja. Entonces, vamos a algún voluntario que quiera lanzarse de primero. Ya Pedro Alfonso intervino de primero, entonces no vamos a repetirlo. Podría ser nuevamente Andrés Ospina, si lo deseas, Andrés. Sí, Bernardo, esa pregunta es fundamental y es fundamental porque estamos planteando, para entrar ya en el proyecto o en la idea de la unidad del derecho sancionatorio, estamos planteando de lo que hay, es decir, de hacer una especie de estado del arte o estado de la cuestión, un balance, y el balance, pues creo yo que vamos a estar de acuerdo en que no hay unidad del derecho sancionatorio. Constatamos hoy en día que las expresiones o el recurso al poder estatal de sanción es permanente, cada día más cotidiano, a tal punto que en la vida de las personas, pues podríamos arriesgarnos a decir que no existe actualmente ningún ámbito, ninguna actividad que no esté regulada a través de sanciones, de esos correctivos a los que hacía referencia Jorge Iván hace algún rato. La vida de las personas, las actividades económicas están permeadas por esta expansión y casi que explosión que en los últimos años ha conocido el ejercicio del poder punitivo estatal. Es por eso que estos análisis de reproche de las distintas actividades, pues uno podría pensar que están articulados, pero la constatación es completamente distinta. Cada una de esas leyes, voy a citar solamente algunas, la ley 1333 del 2009 en materia ambiental, el Código Disciplinario Único, ahora Código General Disciplinario, la ley 1801 del 2016, incluso el Estatuto de Contratación Estatal con sus reformas en materia sancionatoria, todas esas normas han intentado, cada una de ellas, constituirse en un cuerpo autónomo, a tal punto de que si ustedes hacen un ejercicio de simple lectura de los primeros artículos de esos estatutos, siempre intentan construir el mundo desde cero. Entonces, hay unos principios, hay unas bases dogmáticas, hay unas reglas, hay unas definiciones, y por lo tanto, el panorama, cuando intentamos desde la academia, y sé que Bernardo lo ha intentado, Pedro Alfonso, Héctor Santaella, Jorge Iván, yo, Hugo Marín, cuando hemos intentado mostrarles a los estudiantes el panorama del derecho administrativo sancionatorio y en general del poder punitivo estatal, es muy difícil. Es muy difícil, insisto, porque no existe una idea transversal. Y en esas leyes, en esos estatutos, pues como se intenta construir dogmáticamente cada una de esas categorías, pues se cometen errores. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestro Departamento de Derecho Administrativo criticar calificaciones de sanciones en esas leyes a lo que no es sanción, violaciones a principios que deberían estar claros en el ejercicio del jus puniendi? Y a pesar de que, insisto, hemos hecho un esfuerzo para que en nuestros programas a los estudiantes les podamos presentar un panorama al menos del poder punitivo que ejerce la administración pública, pues en realidad la enseñanza del derecho sancionatorio está completamente parcelada y desarticulada. Entonces, simplemente para darle la palabra a otro de mis colegas, quiero
decir 2 puntos a título de conclusión frente a esta pregunta. Personalmente, yo he escrito artículos respecto de el poder de sanción en materia minera, el poder de sanción en materia ambiental, el poder de sanción en materia disciplinaria, el poder de sanción en los contratos. Y cuando intento articular para preguntarme si he sido coherente, pues muchas veces me repito. Esa es la prueba de la necesidad del proyecto de unidad del derecho sancionatorio. Y el segundo punto final de mi intervención era algo que decíamos ayer en la discusión, en el conversatorio sobre non bis in idem. Es necesario tener una visión de altura y de conjunto para garantizar el principio de proporcionalidad. Lamentablemente hemos visto el principio de proporcionalidad en materia sancionatoria de manera aislada, y entonces cada una de esas leyes sectoriales le analizamos su razonabilidad y proporcionalidad, pero cuando armamos el rompecabezas es bastante probable que el cuadro que nos estemos construyendo de a pedacitos o de a fichas sea de una desproporción y de una arbitrariedad impresionante en el ejercicio del jus puniendi estatal. Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que has planteado, has destapado muchas cartas que van a poder ser retomadas por los siguientes panelistas. Pedro Alfonso, ¿quisieras agregar algo? Sí. Dije en la primera pregunta que dependía de la respuesta. Seguramente íbamos a tener un criterio para mantener este conversatorio aquí. Me parece que Andrés al comienzo hizo una pregunta pero muy legítima, y es que cuando se hace una pregunta frente a la clasificación, es necesario partir de un criterio. ¿Cuál es el criterio? Y ahí yo quedé con la deuda entonces de decir, ¿por qué estimo que no son 2? A diferencia de lo que plantea Jorge Iván, que no son 2 grandes ámbitos, sino 3 los que a mí me parecen: contravencional, disciplinario, penal. Y la deuda es ¿con base en qué criterios? Y esos criterios están directamente asociados con la presencia o la naturaleza más bien del poder punitivo, que también esto está asociado con la segunda pregunta, con el poder punitivo o la potestad sancionadora del Estado. O sea, el poder punitivo es inmanente a la existencia del Estado. Va consigo ahí. Y se va a formalizar en un Estado de Derecho, se formaliza en normas de derecho. ¿Cuáles son los criterios con base en los cuales hice esa presentación? Porque a partir de ahí respondo esta segunda pregunta. El criterio depende justamente a los elementos del Estado. 1, la población en términos generales, como elemento del Estado, y desde ahí el carácter de Estado-nación y lo que implica la persona en el concepto población como elemento del Estado. Ahí encuentro la razón de ser del derecho penal y de las conductas que son justamente de trascendencia. Creo que se quedó sin Hola, creo que señal. Pedro Alfonso, ¿nos escuchas? Creo que se ha congelado su imagen Internet. y su conexión. Esperemos unos segundos a ver si... Creo que se desconectó para volverse a conectar. Sí, simplemente, Bernardo, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero en estos tiempos de virtualidad, a veces nos sentimos haciendo un ejercicio de tabla Ouija, Más o menos. preguntando, fulanito o fulanita, ¿estás ahí? Sí, una sesión de espiritismo. Totalmente. Bueno, yo aprovecho mientras resucita la conexión de Pedro Alfonso. Yo quiero saludar muy especialmente a nuestros colegas de República Dominicana que nos están siguiendo ahora en esta transmisión en vivo.
de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra del campus de Santo Domingo, quienes están trabajando y están estudiando justamente el derecho administrativo sancionatorio y en particular sus aplicaciones en los mercados financieros y en los mercados regulados. Y me complace mucho que justamente siendo un congreso internacional, además de todo el público colombiano, tengamos, por supuesto, audiencia en otros sistemas. Bernardo, también tenemos personas conectadas de la Universidad de Piura. Estaba viendo yo hace un rato en Twitter que amigos nuestros de la Universidad de Piura están en la expectativa porque esta escuela de Derecho Administrativo que hemos creado varias veces ha visitado y también nos han visitado la Universidad de Piura, por lo tanto creo que el saludo también va para ellos. Pero por supuesto, para ellos y para todos los demás colegas, diría yo, iberoamericanos, porque creo que este es un tema de común interés que va más allá de las fronteras. Tenemos a Pedro Alfonso. Pedro Alfonso, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Bueno haberte recuperado prontamente. Te doy nuevamente la palabra. Ok. Bueno, iba diciendo que en el criterio para presentar la propuesta de clasificación, de agrupación más bien de las expresiones de la potestad sancionadora, o sea, que conforman el derecho sancionatorio, decía penal, lo asocio directamente con el elemento del Estado o la población. En materia disciplinaria, la distinción entre la disciplina y toda organización, artículo 38 de la Constitución, entre otras, es ser... ¿Ya regresé? Creo que ya volviste. Puedes continuar. Bueno, ¿sí? Gracias. Adelante. En resumen, el derecho disciplinario hace parte de la disciplina al interior de una organización propia, especial, no tiene otro igual, es el Estado, en relación con sus miembros o integrantes. De ahí que el derecho disciplinario no sea derecho administrativo únicamente, entre otras porque al fin de cuentas hace parte de la configuración del legislador o del constituyente, y en el caso colombiano, claramente desde el punto de vista constitucional, la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios y de los empleados judiciales no es de naturaleza administrativa, es calificado constitucionalmente como función jurisdiccional, y eso de paso pues le da una naturaleza, una connotación diferente. Luego ahí fundaría ese segundo grupo, el derecho disciplinario, la disciplina frente a los servidores públicos y por excepción frente a los particulares que desempeñan funciones públicas o administran recursos públicos. Y por último, el derecho contravencional, directamente asociado con el modelo económico de Estado, el papel del Estado frente a la economía, y eso implica el llevar a la manera como el Estado y los particulares participan de manera distinta cada uno en el cumplimiento de las funciones públicas, en la prestación de los servicios públicos y en la atención de actuaciones de naturaleza privada. Ahí se soporta desde este criterio las ya que llamaba 50 expresiones del derecho sancionatorio. Ahora, desde esa óptica, si la pregunta fue cómo se enseña, pues está directamente asociada con esa agrupación, la respuesta. El derecho sancionatorio usualmente se enseña a partir de integrar las diferentes, esas múltiples expresiones, asociarlas con el contenido sustancial. Por ejemplo, el derecho sancionatorio en materia contractual no es un capítulo especial, sino hace parte de la contratación estatal. El derecho sancionatorio en materia ambiental hace parte del derecho ambiental en su conjunto, pero no un capítulo especial en materia de servicios públicos igual, no hay una materia, el sancionatorio en materia de servicios públicos, el sancionatorio en materia urbanística, sino que hace parte de la materia grande en ese tema. Me parece que así es como se aproxima, se describe y se desarrolla el derecho sancionatorio en materia contravencional en cada una de esas materias. Y el derecho penal
El derecho penal se enseña como una disciplina autónoma, autosuficiente, y él no requiere ningún otro tipo de relación. Y por último, el derecho disciplinario, la posición general, la posición mayoritaria, utiliza un método que es el método de la contrastación permanente entre el derecho disciplinario con el derecho penal. Esa es la posición mayoritaria y la manera como se asume, se desarrolla en los fallos judiciales, en la cátedra, en los textos, en los debates. La manera de abordar el derecho o la responsabilidad disciplinaria es, por la mayoría, es la necesaria contrastación constante o permanente de cada una de las figuras, categorías, conceptos, con las correspondientes figuras, categorías, conceptos del derecho penal. A tal punto que uno pensaría que desde esa posición mayoritaria no puede haber derecho disciplinario sin su punto soporte o punto de referencia, que es justamente el derecho penal. Algunos de los aquí partidarios partimos de un presupuesto tal vez un tanto distinto, y es justamente cómo trabajar por la identidad de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos. Que cuando hablemos de derecho o de responsabilidad disciplinaria, hablemos solo de responsabilidad disciplinaria sin estar que comparar permanentemente para poderle dar ese soporte. Desde esa óptica, quería aprovechar entonces para decir, esos son el criterio con base en el cual, insisto, desde mi lectura, son tres grandes expresiones, no dos, y cómo se enseña la veo desde esas ópticas. Muchas gracias, estimado Pedro Alfonso. Le doy la palabra a Jorge Iván Rincón. Quisiera, Jorge Iván, y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿cómo ves esa configuración al día de hoy, tanto en la parte legislativa, pero también en la parte académica? ¿Cómo se manifiestan esas diferentes expresiones del jus puniendi? Y sobre todo, si tú alcanzas a percibir algún grado de articulación entre ellas en la manera como la presentamos, como la comprendemos, como la estudiamos, o si las ves cada vez más desarticuladas. No sé si, por ejemplo, ahí cabe, entre otras, esa idea de que está el derecho penal como la teoría del huevo original, primero el derecho penal y luego los matices. Por ejemplo, esa es una guía, una parrilla pues de lectura que se da y que algunos consideran que eso es una forma de articular, pero te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Pues primero aquí creo que es una discusión profunda en donde tanto los que estamos aquí, no únicamente el externado de Colombia, por supuesto, todos los que estamos aquí somos miembros de la academia, pero de manera particular desde el 2008 la Escuela de Derecho Administrativo del externado, pues empezó a generar, por supuesto, una reflexión profunda respecto de qué entendíamos realmente por la discusión que en su momento se planteó desde expertos de otras ramas del derecho, específicamente como el derecho penal. Y dicho lo anterior, creo que vuelvo a partir de mi premisa. Si al final del día es el legislador quien en su libertad de configuración le otorga unas consecuencias jurídicas a un ilícito o una sanción, entonces debemos romper un mito. Y es importante que rompamos el mito, porque estamos todavía en esa teoría clásica en donde supuestamente el derecho penal es el que protege los bienes jurídicos más sensibles. Pues tengo que contarles que temas como el medio ambiente, el urbanismo, la salubridad, que es verdaderamente sensible para la colectividad, pues primero lo conoció el derecho administrativo y de manera posterior, pues el derecho penal fue sumándole, obviamente, a esos delitos que nosotros llamamos sociales. Mitos como, por ejemplo, es el derecho penal el que coloca las sanciones más lesivas. Preguntémosle a algunos, en este caso empresarios, si no preferirían pasar unos añitos de cárcel y no algunas de las multas que se colocan que prácticamente los saca del mercado. O miremos la relación que existe entre la inhabilidad que actualmente establece el Código Disciplinario Único, que es mínimo de 10 años, con inhabilidades que son mucho menores frente a los delitos contra la administración pública. Todos nos imaginamos a un legislador absolutamente juicioso, precavido, que decide y analiza cuáles son esos comportamientos más lesivos. Pues déjenme decirles que
En algunas oportunidades el contrabando ha sido solo delito, en otras oportunidades ha sido infracción administrativa y en muchas oportunidades ha confluido infracción y delito al mismo tiempo. Entonces, al final, seamos realistas, hay un legislador que otorga unas consecuencias jurídicas y es en función de esas consecuencias jurídicas que nosotros debemos, en este caso, hacer las construcciones y las categorías dogmáticas, porque desde el punto de vista de los abogados, pues es el derecho positivo el que, en mi concepto, nos debe, por supuesto, aunar en esta labor. Y dentro de esa lógica, pues también decir que la jurisprudencia no es la encaminada a generar principios del derecho administrativo sancionatorio. La jurisprudencia ve el árbol, no ve el bosque. La jurisprudencia decide casos puntuales en materia aduanera, decide casos puntuales en materia cambiaria y está resolviendo un caso puntual y concreto, de tal manera que no podemos establecer a través de obiter dicta que realmente la jurisprudencia está generando un edificio teórico lo suficientemente potente para soportar todo el derecho administrativo de carácter sancionatorio. Y yo creo que eso es absolutamente relevante. También, en tercer lugar, si rompemos el mito y además vemos el bosque y no solamente el árbol, pues en tercer lugar también nosotros deberíamos establecer que hablar de identidad, hablar de especialidad, no implica que estemos diciendo que el derecho administrativo es una rama aislada, una isla vacía que no se relaciona con el derecho penal. Eso sería una gran incongruencia, porque es que resulta y pasa que de las ramas del derecho público, la que se ocupó en primer lugar del jus puniendi, casi que desde el medioevo, pues fue el derecho penal. Pero aquí llega un secreto a voces, y perdónenme nombrar a Alberto Montaña, y es que el derecho administrativo se ha encargado de excepcionar al derecho común. Entonces, así como en materia de contratación estatal excepcionamos al derecho civil, pues en materia, por supuesto, de derecho administrativo sancionatorio, los llamados matices no son otra cosa distinta que generar identidades a partir de unas reglas que son propias y de un elemento discursivo que se establece a partir de reglas de juego que establece el legislador y, por supuesto, de lógicas que la doctrina debe empezar a construir a partir, por supuesto, de esas categorías que se están estableciendo. Eso implica que hay vasos comunicantes. Eso implica que el ordenamiento jurídico en algunas oportunidades puede remitir a normas de derecho penal para llenar lagunas, por ejemplo, en materia de derecho procesal, y eso no le quita menos identidad. Eso es lo que nos habla es de la seriedad de ver un ordenamiento jurídico como sistema. Dentro de esa lógica, si nosotros vemos el bosque, pues yo no invitaría a la unidad de la potestad sancionadora. Yo hablaría de una lógica sancionatoria general dentro del derecho administrativo, con unos principios comunes para la lógica de la administración pública, con unos regímenes particularizados. Llevando a Esmi Ashman, lo que hace realmente todo ese poco de disciplinas ambiental, aduanero, es ampliar las posibilidades del derecho administrativo, mientras que el derecho administrativo general, en este caso el sancionatorio general, me permite a mí establecer los vasos comunicantes, llenar las lagunas, y creo que es ahí donde tiene todo el interés empezar a realizar, por supuesto, una labor que vaya más allá un poco de esas categorizaciones, en mi concepto, por supuesto, artificiosas. Si uno parte de esta lógica también, pues tampoco podemos empezar a destruir el derecho administrativo y las lógicas de derecho administrativo. Lo que es administrativo es, con independencia de que materialmente la misma función la asuma una autoridad de carácter jurisdiccional. Yo no puedo decir entonces que cuando tenemos una toma de posesión en la Superintendencia de Servicios Públicos, que es idéntico a lo que ocurre en la Superintendencia de Sociedades y que en un lado es administrativo y en el otro judicial, lo que ocurre en la Superintendencia de Servicios Públicos no es derecho administrativo. Lo que estoy diciendo es que el legislador tomó una decisión para darle una connotación judicial a una actividad que materialmente es idéntica. Y eso no solamente pasa en derecho disciplinario, ni en derecho sancionatorio, pasa en muchos otros ámbitos también de la administración pública. Hacer este reconocimiento, para no alargarme tan rápido, implica que al detectar los vasos comunicantes dentro de una lógica que sí debería ser común,
En lugar de estar pensando en derechos sancionatorios que creemos que se pueden todos abarcar absolutamente dentro de construcciones que son absolutamente planas y que me disculpen quien las elaboró bajo la lógica de unas autonomías inexistentes. Cuando yo miro el derecho de manera sistemática, reconozco las generalidades, reconozco las particularidades, de manera automática lo que hago es hacer que los instrumentos punitivos se hablen entre sí. Cuando los instrumentos punitivos se hablan entre sí, el tema del non bis in idem, por ejemplo, automáticamente se despeja de manera mucho más fácil. Reconocer que el derecho disciplinario y el derecho penal tienen vasos comunicantes implicaría que frente a delitos contra la administración pública no tiene sentido que se active el derecho penal porque están persiguiendo lo mismo, aplicando exactamente las mismas normas, haciendo los mismos juicios de responsabilidad. Esa es, digamos, mi apreciación un poco sui generis de este asunto. Muchas gracias, Jorge Iván. Yo, escuchándoles, voy a saltarme la pregunta que tenía inicialmente organizada y me voy a pasar a la siguiente porque creo que conecta muy bien con lo que de forma explícita o implícita yo creo que nuestros panelistas han señalado. Y es que al margen de esas especificidades o particularidades de cada régimen sancionatorio que se va creando, que va apareciendo, y de las particularidades de sus respectivos juicios de responsabilidad, podríamos tal vez hablar de unos principios comunes. Así tengan unas declinaciones o unas manifestaciones diferenciadas y diferenciables. A mí, y en esto retomo lo que decía Andrés, a mí me deja muy perplejo esa construcción a partir de cero. ¿Cómo hacen tabla rasa? Y entonces pretenden edificar cada régimen como si fuera la primera vez en la tierra que alguien hace derecho sancionatorio. A tal punto que construyen sus propios principios y entonces, escogen cuáles aplican aquí y cuáles no aplican o sobre cuáles guardan silencio. Eso a mí me deja perplejo bajo la lógica de los principios. Entonces, mi pregunta es si consideran ustedes que a pesar de la diversidad, si podemos realmente, en clave de unidad de la potestad sancionadora del Estado, si podemos realmente hablar y sostener o defender la existencia de unos principios comunes del jus puniendi, así tengan manifestaciones y alcances diferentes en cada caso. Hablar de tipicidad, hablar de legalidad, de la misma antijuridicidad, de la culpabilidad o de la reprochabilidad, del debido proceso y sus particularidades cuando estamos ante el fenómeno del ilícito, de la sanción, del castigo, del reproche, la non reformatio in peius, el non bis in idem, la favorabilidad, la proporcionalidad, entre muchos otros. ¿Consideran ustedes que podríamos hablar realmente de unos principios comunes o que por el contrario eso no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser y habría que pensar en fragmentos de derecho sancionatorio, cada uno con sus propias bases entendidas normativamente como normas con la estructura de principios? Quería, porque a Jorge Iván siempre lo he dejado de último, quería ahora que inmediatamente encadenara, porque creo que además estaba muy atado a su última intervención. Adelante, Jorge Iván. Sí, yo vuelvo a insistir y yo creo que sí hay vasos comunicantes, sobre todo en cuanto al derecho administrativo corresponde. Quiero empezar señalando que yo creo que el legislador hizo mal la tarea. Creo que no era un procedimiento por allá chiquitico del artículo 47 al 52, donde habían unas garantías procedimentales y pare de contar. Quiero también, digamos, establecer que obviamente 3 principios por allá escondidos en el artículo 3.1 del CEPACA, pues tampoco nos dicen mucho. Creo que aquí hay que hacer una tarea juiciosa de una ley general de derecho administrativo sancionatorio, en donde, por ejemplo, haya un procedimiento administrativo de carácter común. Yo creo que las garantías procedimentales no tienen mucho sentido que nosotros todavía estemos estableciendo procedimientos diferenciados.
todavía tenemos ámbitos sancionatorios donde el procedimiento está en circulares, lo cual eso habla muy mal del principio de reserva de ley. Creo también que hay unas lógicas comunes y algunos elementos que pueden ser similares, criterios de graduación, por ejemplo, de la sanción, la clase de castigos que se pueden imponer, las tipologías de medidas que puede adoptar la administración pública dentro de un procedimiento sancionatorio, diferenciar entre aquello que es castigo y otras clases de medidas resarcitorias restablecedoras. Creo adicionalmente que dentro de esa lógica sancionatoria, pues eso implica que las leyes especiales, porque es que tienen que haberlas por la intervención que yo acabo de hacer, se ocupen principalmente de 3 temas. El conjunto de infracciones, pues porque los comportamientos sí están ligados a normas de carácter sectorial, y algunos castigos particularizados que por supuesto pues debe establecer cada sector de carácter administrativo. Y bajo esa lógica, en esas particularidades, y creo que en esto Andrés va a estar de acuerdo conmigo a propósito de la sentencia de la presunción de culpa y dolo en materia en ámbito ambiental, que por ejemplo es una particularidad propia del derecho ambiental y de esa ley especial, pues debe haber un límite. Y el límite es que hay un núcleo esencial de derechos fundamentales, y cuando yo entiendo que obviamente ese matiz o especialidad pues realmente está respetando ese núcleo esencial de esos derechos fundamentales en estricto sentido. Yo creo que hay aspectos que sí pueden reflexionarse. Yo no sé si a ti te pasa, Bernardo, que tú escribiste sobre culpa, que el tema de la culpa en las personas jurídicas es un hoyo negro. Sería interesante que el legislador no lo estableciera. Sería interesante que el legislador trajera técnicas que en derecho penal pueden ser extrañas, pero que la señora que vende arepas, doña Loli, y me quita su negocio, pues yo tengo que poder perseguir a la representante legal. Tengo que tener dispositivos similares donde, por ejemplo, pueda retirar velos corporativos cuando hay filiales y matrices. Eso pasa mucho en algunos ámbitos de carácter sancionatorio. Y como estamos peleando todavía sobre las autonomías, perdónenme que sea tan echador de vainazos a propósito de otras escuelas del derecho, pues realmente estamos descuidando lo que es realmente importante. Aspectos que más allá de la teoría de la infracción, del alcance de la tipicidad, infracción administrativa o alcance de la sanción, o incluso de los matices que puede tener la culpabilidad, como el caso que acabo de nombrar a propósito de materia ambiental, o si existe o no existe antijuridicidad, que es la otra gran discusión que tradicionalmente se habla, hemos descuidado todo el resto del derecho administrativo sancionatorio. Y entonces, cuando uno no hace la tarea de establecer los cimientos de un edificio, pues el resto se me cae. Es que yo puedo tener apartamentos personalizados. Cada una de esas legislaciones es un apartamento que el dueño lo remodeló, en este caso el legislador, pero los cimientos deben ser comunes. Sobre todo porque las consecuencias de que hay una potestad en cabeza de la administración debe estar mediada por unas reglas mínimas que cuando esas especialidades presenten vacíos, yo pueda tener una respuesta adecuada y no quede al capricho del operador jurídico. Pues muchas gracias, Jorge Iván. Sin duda, digamos que es indispensable pensar, y creo que eso hacía parte de lo que yo planteaba al inicio, que esta pregunta no es única y exclusivamente teórica. Las consecuencias prácticas son evidentes, digamos. Si aplicamos el lema de divide y vencerás, estamos facilitándole, creo yo, esas luchas por la independencia y por la autonomía de los derechos sancionatorios. Lo que hacen es debilitarnos a todos ante el Leviatán. Y yo, sin duda, yo sueño todavía, dado que no creo que la jurisprudencia, como ya ustedes lo señalaban, sea la que puede realmente hacer unificaciones en términos de garantías comunes. Probablemente el más llamado sea el legislador, y yo sueño con muchas leyes estatutarias, se los decía en reuniones internas, por ejemplo, una ley estatutaria común sobre la presunción de inocencia en cualquier manifestación del jus puniendi. Estoy seguro que eso sería apoyado tanto por nuestros amigos penalistas, nuestros amigos disciplinaristas y todos los istas del derecho sancionatorio. No, a mí me parece que es importante, pero vamos a escuchar, porque me parece que todavía podemos decir muchas más cosas en torno a esa posibilidad de principios comunes, o si definitivamente no pueden existir,
vamos a escuchar a Pedro Alfonso. Adelante, Pedro Alfonso. Bueno, muy bien. Bueno, yo mantengo la estructura inicial, dije, y aquí también me vuelve a servir para comentar este aspecto. Me represento en un símil al derecho sancionatorio como un edificio que tiene unos pisos que constituyen la base, y a su vez sobre esa base se construyen tres torres. Eso significa que, y eso corresponde a uno de los presupuestos de toda agrupación. Para poder hacer una agrupación se requiere que entre los elementos que se agrupan deban tener dos características, particularmente dos. Uno, que tengan elementos comunes. Y dos, que tengan elementos diferenciadores. Porque si todos los elementos son iguales, pues no hay que comparar. Pero a su vez, si todo es diferente, pues no se puede agrupar. Desde esa óptica, si el derecho sancionatorio comprende las tres expresiones a las cuales desde esta lectura he hecho referencia, eso significa que hay unos elementos que son comunes, que son transversales y que tienen que ser así. De lo contrario, no pueden hacer una unidad, no pueden conformar esa unidad que será el derecho sancionatorio. Y dado que hablamos del derecho sancionatorio, decía en una de las intervenciones anteriores que su fundamento está para todos está su fundamento en la Constitución política. Toda expresión de derecho sancionatorio tiene fundamento constitucional y todos son de configuración del legislador. Luego, el hablar, y por eso en la primera pregunta me quedé corto, dije, puede ser la respuesta corta o larga, pero si hablamos de esas 100 expresiones, todas van a tener el mismo patrón: fundamento constitucional, normas constitucionales y desarrollos legislativos puede ser por separado. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que la unidad se conforma justamente con esa transversalidad. Mencionemos algunos aspectos: el tema de los valores que están previstos en el preámbulo de la Constitución política, la dignidad humana, el interés general, las funciones de las autoridades, por ejemplo, el debido proceso, esos otros principios, valores a los cuales incluso has hecho referencia en la presentación del tema, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, entre tantos otros que son comunes, transversales y que no se le pueden seguir adjudicando a una u otra expresión. Todos son de origen, de rango, de fundamento, de creación. Están en la Constitución política. Están ahí todos. Y ya el legislador, al desarrollar las diferentes expresiones, pues va a determinar aquellos aspectos que hacen que justamente el derecho tributario no sea igual al derecho migratorio o al derecho societario o a la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales o a la responsabilidad disciplinaria de los particulares que desempeñan funciones públicas o a la responsabilidad penal de los servidores públicos. En resumen, veo absolutamente no solo viable, sino es que es una exigencia de la coherencia de la conformación de una unidad. Por supuesto que hay en la Constitución y eventualmente en la ley aspectos transversales, comunes, compartidos, pero eso a su vez se complementa con los desarrollos que le da identidad a cada una de las que sean, 2, 3, 4, 5, 100, 50 expresiones del derecho sancionatorio. Absolutamente viable. Viable no, es que es así en el ordenamiento jurídico. Muchas gracias, Pedro Alfonso. Te doy la palabra inmediatamente, Andrés. Gracias, Bernardo. Es muy poco lo que puedo agregar al haber escuchado a Jorge Iván y a Pedro, porque estoy de acuerdo con ellos. Simplemente quisiera hacer una especie de síntesis frente a la pregunta y frente a lo que ellos nos han aportado. Y es que en ambos casos creo que hay dos preguntas que hay que hacerse, y es ¿quién y qué? ¿Quién, en manos de quién debe estar ese proyecto de unidad del derecho sancionatorio? Y dos, ¿qué es ese proyecto de unidad del derecho sancionatorio? Respecto a lo primero, la crítica de Jorge Iván es aparentemente fácil compartirla.
Eso no debería ser la Corte Constitucional en obiter dicta. Pedro Alfonso nos dice que son principios constitucionales y por supuesto que debe ser la Constitución y tú hablas, Bernardo, de una ley estatutaria, por supuesto que debe ser el legislador. El problema es que creo yo que no podemos ser injustos con la Corte Constitucional porque ante la inactividad del legislador, ante la falta de compromiso de la doctrina, pues si hemos logrado encontrar unos principios, y aquí respondo la segunda pregunta, el qué son unos principios, pues ha sido gracias a la Corte Constitucional. Y en esa medida, cuando a la Corte Constitucional le dicen, ¿usted por qué hace eso? Creo que la respuesta es que si no soy yo, entonces ¿quién? Y el aporte de la jurisprudencia constitucional a esta materia es un testimonio que tiene que tomar el legislador y que tiene que tomar también la doctrina, porque en esto ese diálogo entre legislador y doctrina tiene que ser intenso, tiene que ser permanente. Y en cuanto a lo segundo, del qué, quiero empezar diciendo que lamentablemente en Colombia muchas veces no sabemos lo que es un principio. Es una idea común que todo lo que nos parece importante, para darle un poco más de alcurnia, le ponemos el título de principio. Y entonces hay una explosión de principios que en realidad no tienen normativamente en su estructura el contenido y el alcance de un principio. Yo quisiera simplemente recordar que un principio es un postulado normativo general que puede cumplirse de distintas maneras. Y como puede cumplirse de distintas maneras, es que expertos lo han llamado mandatos de optimización. Y en esa medida estoy completamente de acuerdo con Jorge Iván en que él nos decía el debido proceso. Pues sí, pero el debido proceso lo puedo cumplir distinto en materia penal o distinto en materia administrativa porque son mandatos de optimización. En esa medida, yo quiero simplemente, para no extenderme en esta pregunta, resaltar uno de esos principios que la Corte Constitucional ha recuperado de la doctrina, y aquí el diálogo es entre doctrina y jurisprudencia, a pesar de que debería ser también de jurisprudencia, perdón, de doctrina y legislador, es el principio de personalidad de las sanciones. Principio de personalidad en que tú mismo, Bernardo, has escrito artículos. Y, por ejemplo, en esa sentencia C038 del año 2020, cuando la Corte Constitucional juzgó si era o no compatible con la Constitución, con ese principio constitucional de personalidad de las penas, que otra persona en una responsabilidad solidaria respondiera por el pago de las multas, y la respuesta fue no. Entonces, miren cómo principios como ese de personalidad de las sanciones que evita su transferencia a terceras personas, el debido proceso. Es más, quiero recordar, y con esto termino mi intervención frente a esa pregunta, quiero recordar el debate que hubo en la Constituyente. En la Constituyente, el proyecto inicial de artículo relativo al debido proceso lo limitaba a lo jurisdiccional. Y en la discusión misma de esa norma, un constituyente respondió a la pregunta con la que Bernardo introducía este panel. Él decía, y eso está en las gacetas de nuestra Constitución, no existe diferencia ontológica entre la sanción penal y la sanción administrativa, por lo tanto, no existe razón o fundamento para negar las garantías a lo administrativo y limitarlos a lo jurisdiccional. Yo creo que el camino ya nos lo sentó, nos dio luz la Constituyente. Hay aportes de la Corte Constitucional, hay que recuperar ese testimonio y seguir adelante. Muchas gracias, Andrés. Y rescatando esa idea de la unidad ontológica, de la potestad sancionadora del Estado, incluso más allá del tema de los principios generales o comunes transversales, también podríamos pensar en vicisitudes comunes a todas las manifestaciones del jus puniendi. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a tendencias como la siguiente. Desde un punto de vista ético, esto siempre está basado en una idea de ontologista, es decir, un listado esencialmente de deberes y de prohibiciones con unas consecuencias. Y se aplica la ley básica del que el que la hace la paga, a título personal.
justamente, ¿sí? Pero hay una tendencia que comenzó en muchos países en el ámbito penal, es el tema de llegar a acuerdos, llegar a negociaciones con mi investigador, acogerme a principios de oportunidad, obtener beneficios por colaboración. Y vemos cómo en el ámbito de lo sancionatorio administrativo también, beneficios por delación, por aportar pruebas, por colaborar, etcétera, que rompen con una lógica común a todos los regímenes jurídicos del jus puniendi, que son deontologistas éticamente, y meten unos componentes consecuencialistas en términos morales, en donde lo que prevalece es la relación costo-beneficio y para imprimirle una mayor eficacia a la labor punitiva. Entonces, fíjense que no serían solo los principios, sino que también la unidad ontológica hace que cualquiera de las manifestaciones del jus puniendi se ve expuesta a estas tendencias, a estas vicisitudes. Hay unas preguntas del público que no puedo dejar de mencionar, solo que por supuesto no logramos, por razones de tiempo, no lograremos darle pues una respuesta exhaustiva, pero sí quisiera por lo menos una breve apreciación de parte de alguno de ustedes, cuando menos. Por ejemplo, nos pregunta Juan Camilo Sabogal, ya que estábamos hablando de principios, Juan Camilo pregunta si consideran que el principio acusatorio y el principio de la doble conformidad de la sanción recientemente implementados en el derecho disciplinario también deberían extenderse a todo el derecho sancionatorio. Y otra pregunta que también tiene que ver con el tema de la unidad, pero más bien de la delimitación justamente del jus puniendi. Nos preguntan si, y la pregunta es de Hilberson Córdoba Velázquez, nos pregunta que si en este análisis estamos dejando de lado el derecho sancionador de particulares y nos trae, por ejemplo, el caso de las relaciones laborales individuales. Entonces, ¿cómo para poder interactuar con el público, qué apreciación tendrían ustedes a esas dos preguntas? Les dejo libremente a quien quiera intervenir, en el orden que deseen. Pues yo voy a tomar la palabra por dos razones. La primera, porque las dos preguntas creo que me pegan, pero adicionalmente para pedir disculpas porque yo estoy en clase y debo regresar a las 5:30 para que ustedes continúen. Voy a empezar por la última. Supongo que las dos preguntas tienen que ver directamente con lógicas disciplinarias. Y pues yo no voy a negar que el derecho disciplinario de los servidores públicos tiene cierta relación con el derecho disciplinario de los particulares por varias razones. El tema organizacional, el tema de estar enmarcado dentro de lógicas de jerarquía, el tema de que obviamente es un instrumento ligado al jus variandi y a la subordinación. No obstante, y para responder de manera muy rápida, pues creo que no podemos cometer el error que cometen otros, creyendo que las sanciones de las iglesias, de los clubes deportivos o de los particulares lo vamos a incluir en una manifestación pública del jus puniendi del Estado. Por supuesto, ya tendrán unas garantías, también se aplicará debido proceso, pero creo que aquí de lo que estamos hablando es de prerrogativas de poder público y bajo esa lógica, creo yo, cuando hablamos de unidad, estamos refiriéndonos a esas manifestaciones del Estado cuando impone sanciones, haciendo una claridad que creo que Andrés, para que no me mate, tengo que decirla, y es que obviamente incluimos a aquellos particulares que cumplan función administrativa y que también sancionan, pero es que un empleador no cumple función administrativa por más de que pueda sancionar disciplinariamente con la ruptura de la relación laboral y aunque estemos sancionando un incumplimiento del contrato de trabajo. Esto, paréntesis, lleva a una discusión que nos ha dado en Colombia, y es que yo creo que hay un non bis in idem a propósito de disciplinario de la ley 734 del año 2002 y el disciplinario de los trabajadores oficiales derivados del contrato de trabajo, porque la causa es idéntica en el código disciplinario. Cierro el paréntesis porque el papayazo pues no lo iba a desaprovechar para decirlo. Creo también que obviamente la lógica que trae la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del tema acusatorio, que yo no lo llamaría acusatorio, yo lo llamaría inquisitivo, porque yo creo que son dos modelos diferentes de entender, por supuesto, el procedimiento.
Y creo que bajo esa lógica se admite lo inquisitivo, es decir, que la misma autoridad, entendiendo por la misma autoridad la misma administración, sea la que investigue y por supuesto la que juzgue. Otra cosa distinta es que dentro de ese modelo inquisitivo, a diferencia de lo que durante mucho tiempo opinó nuestra jurisprudencia constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que dentro de la misma institución, dentro de la misma organización, es importante que quien instruye sea diferente a quien juzga. Y creo que bajo esa premisa, si tenemos una jurisprudencia de la Corte Interamericana, además derivada del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros hemos suscrito, pues es lógico que a cualquier manifestación, en este caso del jus puniendi, pues ya se dieron cuenta que yo no hablo de un derecho sancionatorio global, pero sí de un jus puniendi, que es una lógica, en este caso de prerrogativa de poder del Estado, pues debe aplicársele esa regla. Porque lo que sí comparto con el doctor Pedro Alfonso Hernández es que los derechos fundamentales del 29 se aplican a cualquier autoridad judicial o administrativa y lo mismo las garantías derivadas del artículo 8º, porque al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le interesa muy poco el calificativo que nuestro legislador le dé a un castigo que impone el Estado. Eso no es relevante para el juez interamericano, lo relevante es si usted castiga o no. De nuevo volvemos al que el concepto de sanción es idéntico. Un castigo es un castigo. Otra cosa directa será quién lo aplica, qué califica usted y demás. Y bajo esa óptica, esa división es importante para dos cosas: para garantizar imparcialidad en el obrar administrativo, y en la jurisprudencia de Petro versus Colombia se estableció que no hacerlo de esa manera también vulneraba la presunción de inocencia, bajo el entendido de que uno no solamente debe demostrar la culpa y el dolo en ese ejercicio, no solamente el elemento objetivo, sino subjetivo de la responsabilidad, sino que además durante todo el procedimiento hay que dar el trato de inocente al investigado. Pues si el que eleva la acusación es el mismo que juzga, tiene una idea preconcebida de la responsabilidad y bajo esa lógica no se da ese trato de inocente y se rompe esa lógica. Entonces, a la pregunta de ¿hay que mantener esa división en todos los ámbitos del sancionatorio? La respuesta es sí. Y de hecho, ya lo habían hecho en temas penales, la Corte Suprema de Justicia para altos cargos, e incluso si no estoy mal, y ahí discúlpenme porque ahí sí me falla un poquito el conocimiento, también se hizo tratándose de pérdida de investidura, en donde también se está asegurando, obviamente, pues la doble instancia, se está asegurando esos elementos que son comunes, por supuesto, al derecho administrativo sancionatorio. Y les agradezco y te pido disculpas, Bernardo, pero mis estudiantes me están esperando. Jorge Iván, muchas gracias por acompañarnos. Una buena continuación de tu clase y hasta una próxima. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes. Chao. Pues yo voy a atar a la pregunta sobre la doble conformidad, voy a atarla a la pregunta siguiente, que es más general, pero va en sintonía claramente. Y es si ustedes consideran que los procesos de constitucionalización del derecho, convencionalización del derecho e incluso de globalización del derecho impactan a favor de esa idea de la unidad de la potestad sancionadora del Estado. ¿Qué consideran ustedes? Pedro Alfonso, por ejemplo. Bueno, en relación con las dos preguntas anteriores, creo que hay una coincidencia con Jorge Iván. Por ahí está circulando un artículo que escribí que se llamó Ámbitos del Derecho Disciplinario, menos es más, en el cual se plantea que, por ejemplo, si se trata del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, por supuesto no tiene llegada a la disciplina al interior de las organizaciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, congregaciones religiosas, sindicatos, partidos políticos, etc. Incluso hay una serie de argumentos para decir algo que no suena tal vez muy, o que no va a ser de pronto de una aceptación generalizada, y es considerar que incluso la responsabilidad disciplinaria de los abogados y de las profesiones en ejercicio no hace parte del derecho disciplinario, entre otras razones por no ser miembros o integrantes del Estado como fundamento. En cuanto a la separación de funciones,
que hace parte de la pregunta, considero que es solamente una división del trabajo en cuanto corresponde al desarrollo del procedimiento disciplinario y que no contiene ni principio ni fundamento de carácter acusatorio, ni principio acusatorio, ni sistema acusatorio. Es únicamente una separación del trabajo de quienes tienen a cargo la instrucción, otros que tienen a cargo el juzgamiento, pero no implica que haya una aproximación a ese principio o sistema acusatorio, ni uno ni otro. Y en cuanto al tema laboral, lo respondí con la primera apreciación. Las relaciones laborales tienen sus propias normas de disciplina al interior de la empresa. No es una expresión del ius puniendi, no hace parte de la potestad sancionada del Estado. Es un tema de disciplina al interior de la empresa como forma de organización económica de los particulares y por lo tanto pues no es un tema inherente al derecho sancionatorio como expresión de la potestad sancionadora del Estado. En relación con el siguiente tema, saben que yo tengo mis dudas en relación con el proceso de constitucionalización y hasta dónde afecta el tema en materia sancionatoria si lo miramos desde un punto de vista. Hay una cierta propensión, una tendencia a plantear que la Constitución Política de 1991, y tal vez veo implícita en la pregunta, países de la región han constitucionalizado el poder sancionatorio. A mí me parece que no. Y me parece que no un poco siendo coherente con lo que he expresado anteriormente. Y es, como lo señalé hace un rato, el poder de sanción, el poder punitivo es inmanente al Estado. Y si partimos del presupuesto que, como lo plantea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no hay Estado sin Constitución. Pues quiere decir que donde hay Estado hay Constitución, y donde hay Constitución, en la Constitución ha estado siempre la constitucionalización, porque no puede estar en otro proceso. Otra cosa es que de manera creciente vayan dándose arreglos, mejoras, adecuaciones, crecimiento de la presencia del poder, digamos, de la presencia de la facultad o la potestad sancionada que se expresa en la misma Constitución política. Luego, por ejemplo, en el caso colombiano, y justamente en unas jornadas que se organizaron por la Universidad Externado, pues mostraba cómo en las diferentes constituciones del país ha estado, por ejemplo, clara siempre la distinción entre los fundamentos de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios o empleados, de la responsabilidad penal. Luego, en ese primer aspecto, el hablar de la constitucionalización, pues no me parece que sea un proceso. Y no es un proceso porque siempre está ahí y solo puede estar ahí. Y ha estado siempre, además. Entonces, desde esa óptica, me parece que esa tendencia que a veces se percibe decir, la Constitución del 91 constitucionalizó el poder punitivo, pues diría no, porque está inmanente en cualquier estructura constitucional y, por ejemplo, en el país la hemos tenido desde siempre, 1821. Ahora, otra cosa es el proceso de convencionalización y el de globalización, que sí es una tendencia más reciente que va a adquirir una presencia importante luego de la segunda posguerra y por supuesto que va a tener una llegada muy grande en el orbe o en la región. Y justamente lo que estamos viviendo en estos tiempos, por ejemplo en el país, es el carácter vinculante de las decisiones que se toman, por ejemplo, en el ámbito regional o global. La presencia esta semana de Naciones Unidas para evaluar el tema del proceso de paz y la forma de aplicación y cómo se oye incluso adecuaciones en las presentaciones oficiales que ahora se considera para todos los efectos defensores y promotores del proceso, hasta dónde eso tiene que ver o no justamente con la presencia o no en estos últimos tiempos de visitas, de presencias internacionales en este aspecto. La separación de roles, la medida que toma el legislador en la ley 2094 es la mejor expresión de cómo la convencionalidad o convencionalización, más bien en materia del poder punitivo, es una realidad en estos tiempos. Resumen, entonces,
La constitucionalización no me parece un proceso porque está ya siempre y ha estado siempre. La convencionalización y la globalización cada vez es más efectiva para todos los países. Y eso incluye, por supuesto, potestad sancionadora del Estado en Colombia. Gracias, Pedro Alfonso. Quiero escuchar a Andrés, a ver cuál es su posición al respecto, pero antes de eso, yo, por ejemplo, aquí, entrometiéndome un poquito nada más, cuando uno habla de constitucionalización, por ejemplo, la podría pensar en el impacto que tienen las acciones constitucionales en Colombia y en todos los demás sistemas constitucionales, sea, por ejemplo, por vía de control de constitucionalidad de esos diferentes regímenes sancionatorios, como en el caso que señalaba Andrés, por ejemplo, de la extensión del principio de la responsabilidad personal en un ámbito en el cual el legislador no había dicho nada. O, por ejemplo, por vía de los amparos o de las acciones de tutela, de cómo extienden el alcance de una determinada institución sustancial o procesal de un régimen sancionatorio a otro. Por ejemplo, hay muchas tutelas todavía peleándose dónde es que aplica el principio de favorabilidad. Si lo aplicamos en materia ambiental, la última que vi, si la aplicábamos en materia del sancionatorio de las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto, ahí sí puede haber un efecto. Bueno, muchas gracias. Andrés, adelante. Gracias, Bernardo. Y justamente, pues empato con eso que estás diciendo. Para eso sirven los principios. Frente a las dos preguntas del público, Jorge Iván la respondió y creo que la respondió de manera más que correcta porque recurrió a los principios. Y es que en un ordenamiento jurídico en el que hay verdaderos principios, no hay lagunas. Porque los principios permiten aplicarse a distintos ámbitos y por eso tú lo estás diciendo, estamos actualmente preguntándonos cosas inimaginables para el legislador, pero estamos resolviéndolas a través de principios. Y Jorge Iván hablaba del principio de imparcialidad y de la presunción de inocencia. Y quería también reaccionar frente a esa segunda pregunta de la doble conformidad. Creo yo que como los principios son mandatos de optimización, actualmente si uno echa un vistazo a la jurisprudencia, pues esa idea de que la persona sancionada o encontrada responsable en materia sancionatoria, esa sanción tiene que ser confirmada por otra autoridad, lo que en la práctica lleva a que haya incluso 3 instancias. Si alguien es condenado en segunda instancia, no lo veo del todo improbable su extensión a la materia administrativa, pero ¿qué tendríamos que poner en práctica? La colisión de principios, porque es posible que ese desarrollo de este mandato de optimización de la doble conformidad, pues empiece a chocar con otros mandatos de optimización como los principios de la función administrativa, el principio de eficiencia, el principio de eficacia, el de economía, e incluso con algo que muchas veces pasa no sé si inadvertido, pero al menos se desprecia mucho, y es el control judicial de los actos administrativos sancionatorios. Y ese control judicial compensa enormemente, sobre todo cuando es robusto y cuando es integral, compensa esa matiz o esa disminución de garantías en el principio del debido proceso. Ahora, frente a lo segundo, es una pregunta súper importante porque nos planteas si los procesos de constitucionalización, convencionalización e incluso globalización juegan a favor o en contra de este proyecto de unidad del derecho sancionatorio, y para mí la respuesta es que juegan a favor. Los 3 juegan a favor. ¿Por qué? Porque la constitucionalización entendida no como petrificación del derecho, porque muchas veces utilizamos la Constitución para hacer rígida una norma. Entonces, cuando queremos que algo no lo toquen o que el poder de reforma sea más complejo, entonces reformamos la Constitución. Esa no es la constitucionalización. Constitucionalizar algo no es llevarlo a un artículo de la Constitución. Yo entiendo la constitucionalización
como un proceso de transformación del derecho hacia fines constitucionales, principios constitucionales, valores constitucionales para el respeto de los derechos fundamentales, y la constitucionalización tiene un impacto enorme en cualquier rama del derecho que sufre este proceso de constitucionalización, y es que le otorga sistematicidad al tiempo que lo moviliza hacia el cumplimiento de este proyecto constitucional de Estado Social de Derecho. En esa medida, frente a lo primero, yo pienso que sí, si entendemos constitucionalización como ese proceso de movilización hacia la materialización del proyecto constitucional, como tú lo dices, en el control abstracto o en el control concreto, evidentemente la constitucionalización en manos de la jurisprudencia constitucional ha transformado el ejercicio del jus puniendi del Estado. En cuanto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, por supuesto que sí. ¿Quién podría desconocer lo que estamos viviendo? La angustia, incertidumbre e incluso precipitación legislativa para poder cumplir la condena de Colombia en el caso de Gustavo Petro. Pero quiero no solamente quedarme con ese caso, sino agregar algo. Y es que los instrumentos internacionales, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, o en el caso de su prima europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tienen vocación de ser aplicados a los Estados miembros más allá de algunas diferencias formales, más allá del nombre. Es por eso que si uno mira en el instrumento europeo, allá se habla de asuntos civiles y administrativos, perdón, asuntos civiles y penales. Y esa categoría de lo civil y de lo penal, pues es omnicomprensiva y ha permitido, por ejemplo, dentro de la categoría de lo penal en la jurisprudencia europea, incluir lo que en un Estado miembro llaman administrativo, correccional, contravencional, pongámosle el nombre que sea, pero para el cumplimiento o la materialización de los derechos humanos, el nombre no importa. Y de esa manera, también la jurisprudencia de los tribunales internacionales, quiero simplemente recordar, cuando la Corte Interamericana ha dicho que las garantías del artículo 8 se aplican a toda instancia procesal, ha dicho, entienda por instancia procesal el nombre que el país le haya dado, no me importa, toda aquella en la que se organicen unas etapas para adoptar una decisión frente a un asunto, y por lo tanto los procedimientos administrativos, incluso los sancionatorios, evidentemente son instancias procesales que deben respetar el debido proceso. Y frente al último punto, la globalización, yo quiero simplemente hablar de el Estatuto de Roma. Cuando Colombia suscribió el tratado internacional que le dio competencia a la Corte Penal Internacional, tuvo que adaptar su derecho. Y este ejercicio de adaptación implicó necesariamente transformar el derecho interno para hacerlo compatible con el Estatuto de Roma, y ese ejercicio de compatibilización para cumplir compromisos internacionales, por supuesto que contribuyen a la unidad del derecho sancionatorio. Gracias, Bernardo. Gracias, Andrés. Ya estamos en los últimos 10 minutos de nuestro panel, y antes de formular mi última pregunta, yo le quiero preguntar al doctor Pedro Alfonso si quiere ejercer algún tipo de derechos de réplica. Sí. Adelante. Pues no, más que réplica, digamos, es un tema de evaluar hasta dónde. Aquí es un tema a ver, no sé, no es que yo quiera desconocer, no, o sea, no se trata de desconocer el valor y la presencia, el carácter de la Constitución del 91, en absoluto, no. Yo estoy planteando que es un proceso creciente que viene de años, que va mejorando, y por supuesto, entonces cuando se pregunta por la constitucionalización, pues no se trata de desconocer los instrumentos y los mecanismos y la estructura del modelo constitucional del 91. Pero también lo que sí quiero resaltar es que el modelo de constitucionalización no es algo que, si bien está en presente, algo que se dé a partir del 91. Por ejemplo, si yo leyera esta norma que estaba aquí buscando,
¿Esta norma a qué corresponde? Por ejemplo, esta, a ver. Los particulares no son responsables ante las autoridades, sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa o por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas. ¿Qué norma es esa? Preguntaría uno. Probablemente más de uno diga, ese es el artículo 6 de la Constitución Política del año 91. Y resulta que no. Ese es el artículo 20 de la Constitución Política, Constitución Nacional de 1886. Y si uno mira, por ejemplo, el carácter vinculante de la Constitución, el valor supremo normativo de la Constitución, mire, el artículo 25 de la Constitución del año 1886. Nadie podrá ser obligado en asunto criminal o correccional o de policía a declarar contra sí mismo y sus parientes, por ejemplo, o el principio de legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante tribunal competente, observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entonces, si se evalúa, cuando entiendo la constitucionalización, por lo que se pregunta, esa potestad sancionadora, pues esa constitucionalidad, repito, esa constitucionalización ha estado ahí. Cosa diferente es que, por supuesto, una es la Constitución del 91, con sus mecanismos de participación, ese sistema de valores que contiene, por ejemplo, en la Constitución, toda la infraestructura en materia de principios, derechos, garantías. Claro que no son dos iguales. No sé si hasta dónde estoy defendiendo el que mi formación en constitucional arrancó fue justo con la Constitución del 86 y luego pues se hizo la transición al 91. Pero por eso decía, el proceso de constitucionalización no puede limitarse únicamente a partir del año 91. Es más, buena parte de los tratados o convenios internacionales, no todos, pero buena parte, ¿cuándo se suscribieron? Antes del año 91, que son los que hoy mismo siguen vinculando y trascendieron el cambio de constitución en Colombia. O sea, lo que estoy resaltando es la constitucionalización no es un proceso que se agote yéndonos hacia atrás hasta junio del año 91. Es eso lo que quería plantear. Perfecto, Pedro. Queda clarísimo y yo suscribo, digamos, esa idea de que la Constitución del 91 tampoco fue pues el fiat lux y que hay todo un proceso histórico que hay que mirar retrospectivamente y prospectivamente. De acuerdo, es que es más, Bernardo, hay quienes incluso en publicaciones académicas hablan de, en Colombia, de la etapa preconstitucional. O sea, hay publicaciones de docentes en el país que para hablar de la Constitución de 1886, en su texto dicen, en la época preconstitucional, la descentralización o tal asunto de la reforma del 68, o sea, como si antes del 91 no se tuviese Constitución. Así es. Yo por lo menos en mi experiencia de doctorado tuve que hacer el ejercicio para hacer la arqueología de la dignidad humana antes de mejor dicho, desde la época de la colonia. Estábamos ya mirando a ver qué fuentes culturales y legales encontrábamos. Bueno, llegaron los últimos 5 minutos y es la hora de tratar de hacer ya la síntesis antes de despedirnos y quiero hacerles la siguiente pregunta. Es una pregunta compuesta, pero creo que va de la mano. Yo quiero saber si para ustedes entonces, habida cuenta de todo lo que hemos señalado, ¿en qué consistiría ese proyecto o esa idea de unidad de la potestad sancionadora del Estado? Es decir, ¿en qué sentido consideran ustedes que sería posible hablar de unidad? O si definitivamente consideran que es imposible hablar de unidad en ningún sentido, ¿sí? Entonces, y una pregunta muy, muy pragmática, si se quiere, y es, ¿para qué creen ustedes que puede servir esa idea, esa propuesta o ese enfoque de la unidad del derecho sancionatorio? Andrés, tienes la palabra. Completamente de acuerdo contigo, las dos preguntas se tocan. Desde mi punto de vista, la unidad del derecho sancionatorio implica 3 elementos. En primer lugar, identificar esos elementos transversales que le dan sistematicidad al ejercicio del poder punitivo estatal.
a través de principios, pero a través de la posibilidad de expedir leyes, como existen en otros países, leyes para el ejercicio del jus puniendi en lo administrativo o incluso por fuera de lo administrativo. En segundo lugar, el proyecto va a permitir una mejora en el ejercicio o en la configuración de la política punitiva estatal. Nuestra política punitiva en manos del Congreso de la República es ensayo-error y responde en muchos casos a los aspavientos del momento en lo que se conoce como el populismo punitivo. Y en tercer lugar, va a permitir estudios doctrinales sistemáticos y de altura que permitan la articulación, sistematicidad y el desarrollo del derecho sancionatorio. Pero este es un proyecto que tiene límites y yo creo que esos límites pues son, por una parte, creo yo que no se puede convertir en unidad como sinónimo de uniformidad, sino unidad como articulación. No podemos desconocer las especificidades del poder punitivo estatal cuando se aplica, por ejemplo, a lo ambiental, a lo fiscal, a lo administrativo, a los distintos ámbitos del ejercicio del poder punitivo estatal. En segundo lugar, creo yo que este proyecto no debe desconocer la diferencia fundamental entre sanciones públicas en las que se ejerce el jus puniendi y sanciones privadas, propias de organizaciones y de estructuras de poder privadas, porque ese tipo de asimilaciones y de estudios desbordados metodológicamente van a conducir a conclusiones equivocadas o al traslado indebido de categorías. Y finalmente, creo yo que el tercer límite de este proyecto es que no es posible desconocer las diferencias formales entre la sentencia y el acto administrativo, entre la función administrativa que se ejerce al sancionar y la función jurisdiccional que ejercen los jueces, por ejemplo, en materia penal o en la pérdida de investidura. Muchas gracias, Bernardo, por este panel tan bien manejado. Mil gracias, Andrés. Le doy la palabra inmediatamente a Pedro Alfonso. Bueno, como lo señalaba Jorge Iván, estas múltiples expresiones del derecho sancionatorio, que es muy particular que no tengamos siquiera un listado de cuántos son en su total. No sabemos, por eso dice, pues más o menos 100, pero ¿cuántos son realmente? Hay mucha repetición, no hay coherencia. Falta, si algo, y ahí Andrés, creo que en esto hay que trabajar mucho por el tema de la sistematización. Yo no sé hasta dónde pudiese terminar casi que con un caso concreto, porque mientras oía a Andrés, se me venía a la cabeza un caso muy particular, y es el de, estamos representando a un gerente público, porque la Comisión Nacional del Servicio Civil lo está investigando por no haber reportado algunos cargos y demás para un concurso. La comisión tiene una ley, un decreto ley que establece el procedimiento sancionatorio, y está el procedimiento general de la ley 1437. Pues no solo la función constitucional que se le asigna directamente a la comisión la delegaron a un funcionario de segundo nivel en la comisión, sino que ese funcionario, además de asumir vía delegación, lo que hizo fue una mezcla del procedimiento especial, que se queda corto en algunos aspectos, con el procedimiento general, pero no en lo favorable al investigado, y deja de lado fases fundamentales, por ejemplo, como los alegatos de conclusión, cuando justamente uno de los presupuestos en el ejercicio de la defensa es que el investigado sea el último que hable. Pues ese se negó, por ejemplo, ese tipo de espacio. Entonces, con ese caso en particular, si uno mira, por ejemplo, desde el punto de vista de los procedimientos, esas múltiples expresiones de potestad sancionadora tiene cada uno su procedimiento, etapa, términos, condiciones, requisitos y demás, que eso bien podría hacerse un estudio y mirar hasta dónde, en esa línea que hemos estado comentando, se requeriría unas medidas transversales, comunes, una especie de un código general en materia de procedimientos, por ejemplo. Seguramente no aplique para todos, pero que sí aplique para una gran mayoría, porque en este momento, a partir de las normas especiales, se están cometiendo algunas medidas que no corresponden con unos presupuestos de
con unos presupuestos mínimos, si se quiere, para el ejercicio de esta potestad sancionadora. Y creo yo que lo que está haciendo falta, y creo que la academia podría tener ahí un excelente campo de revisión, de verificación, es justamente cómo darle integración, coherencia, sistematicidad a esas múltiples expresiones de la potestad sancionadora del Estado, porque se enfrenta el ciudadano o el destinatario de la acción ante múltiples escenarios, desde el cual se aproxima de una manera diferente, con lecturas distintas, con ópticas diferentes. No será uno solo, pero sí parece ser que está haciendo falta mucho la búsqueda de unas normas coherentes y con un carácter un poquito más congruentes a situaciones semejantes. Gracias, Bernardo. Gracias, Andrés. En verdad que ha sido muy interesante este espacio de reflexión. Un abrazo para ambos. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para los dos. Muchas gracias a quienes nos siguieron. Estoy extremadamente complacido y honrado de haber moderado este panel y le deseamos una larga vida a la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio.